Bendecida noche, queridos hermanos. Iniciamos la clase número 18 del curso Guerreros de Oración. El tema del día de hoy es terapéutica y sanación de la envidia. No autorizamos a nadie en pedir ofrenda, donativo o información o ayuda por este servicio. No autorizamos dar este conocimiento a ninguna persona fuera del instituto. Si alguien está interesado en tomarlo, ya estaríamos cerrando con esta clase y la que viene. Y está gratuito en YouTube, sí, ya como tal está esta intención de que, bueno, tengan la totalidad de los 7 pecados capitales en un nivel básico, porque, bueno, es una especialidad, sin embargo, confiamos que es de gran ayuda y el grupo del instituto sigue funcionando. Tenemos una comunidad, algunos se confundieron y dijeron, me agregaron otro grupo, no. De los grupos donde estaban solo se hizo la comunidad a algunos y algunos solo se cambió de nombre. Ya estaban en Guerreros de Oración, se le cambió Instituto Indeum Vivum y ahí seguiremos subiendo la información, los congresos, los cursos, las actividades que tengamos. Vamos a continuar también con este servicio de gratuidad, de poder compartir conocimiento con la intención de ayudar, de aportar a nuestra amada iglesia y bueno, ahí se irán enterando. También seguimos vigentes con la página del instituto, las redes sociales que confío ya conocen. Y bueno, iniciamos esta clase invocando al Espíritu Santo y decimos juntos, oh Espíritu Santo, Divino Espíritu de luz y de amor. Te consagro mi inteligencia, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser en el tiempo y en la eternidad. Y a mis hijos y familia. Que mi inteligencia sea siempre dócil a tus inspiraciones celestiales y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, de la que eres el guía infalible. Que mi corazón esté siempre encendido de amor a Dios y al prójimo, que mi voluntad esté siempre conforme con la voluntad divina, y que toda mi vida sea una imitación fiel de la vida y de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien con el Padre y contigo, oh Espíritu Santo, sean dados honor y gloria por siempre, así sea. Decimos juntos, Padre, te amo, ven, divina voluntad, a vivir y a dictar este espacio de terapia en mí. Santifica mi cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, te pertenezco. Por eso te pido la guía e intercesión constante de tu Santo Espíritu y con él los 7 sagrados dones, la práctica de las virtudes, el combate a los pecados capitales, las 12 familias de vicios y todo espíritu maligno. Concédenos la renuncia al mundo, la carne y el demonio. Bríndanos la protección e intercesión constante de todos los ángeles, los santos, las almas del purgatorio. Con María Santísima y San José, intercedan por nosotros ante Dios, para que alcancemos la gloria eterna, amando a Dios sobre todas las cosas y viviendo en su divina voluntad. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos circunde y nos proteja, ahora y por siempre. Amén. Muy bien, vamos a entrar en materia. La enseñanza que se les va a compartir hoy está fundamentada en la espiritualidad de la cruz, en ese libro que se les ha recomendado siempre, que es Virtudes y Vicios. Vamos a entender primero qué es y hablaremos brevemente del combate, cuál es la terapéutica que se debe de emprender. Intentamos entonces definir cómo nos domina. Hay personas que creen que solamente la envidia es que yo vea a alguien y anhele, quiera lo que esa persona tiene. Verán que es una gama más amplia y que, bueno, trataremos de principalmente de tener conciencia o de propiciar, motivar la conciencia de cómo nos está rigiendo. La envidia es una peste universal que infecciona el mundo y a las almas, aún en la vida espiritual. Es un horrible vicio que ciertamente pone a los corazones en una pendiente, que si a tiempo no se detiene se hundirá sin remedio. Es una impetuosa corriente, la cual, si no se corta, arrastra las almas hacia el mar embravecido de 1000 pasiones, cada una de las cuales es abayazadora y terrible. Si al principio no se frena este vicio,
de la envidia crece y se desarrolla. Arrasa con todas las virtudes, matándolas en el alma. Esto es muy grande. Hemos recorrido un caminar en donde, salvo que ustedes quieran alegarme lo contrario, jamás habíamos oído de las anteriores, incluso ni siquiera de la soberbia. Que la soberbia, para que mate el alma, tiene que llegar a un nivel de endurecimiento de corazón, si lo recuerdan. Cuando ya tienes endurecido el corazón, dice San Bernardo, ya es un alma que es un muerto viviente, ya está muerto. Aquí el detalle es que hay un proceso, es como un nivel, el endurecimiento de corazón es un nivel, pero no hay un punto en donde desde el inicio esté matando el alma. Por eso quiero destacar que la envidia sí, y que entonces la mayoría lo subestima. Incluso lo vemos normal, ¿no? Como no pasa más, pues yo puedo genuinamente ver algo que me agrade y sentir ese anhelo, bueno, la envidia es mucho más que eso, pero a lo que quiero llegar es que lo tenemos normalizado. Aquí para quien tiene a bien apuntar, para quien tiene a bien, pues ir llevando así como un registro más, porque no todo lo puedo proyectar, las diapositivas estarían llenas de texto, entonces es necesario que ustedes tomen conciencia que la primera puerta que va a abrir la envidia es la comparación. No es que tú directamente digas, quiero el carro que trae mi vecino, no, sino el hecho que tú te compares. En el momento en el que te comparas, le abres la puerta a la envidia. Y es necesario que lo tengamos muy claro porque va a instalar toda su estrategia a partir de que te compares. Les pongo un ejemplo muy concreto. Estaba yo en este proceso de operación y de pronto tuve una compañera de cuarto, por supuesto, y al lado de mí me empieza a contar cómo fue su proceso, ¿no? Me refiere cuánto tiempo estuvo en ayuno, cuánto tiempo pasaron pues para poderla atender, la asistieron maravillosamente, le hicieron una cirugía increíble, ¿no? La operación quedó perfecta, así, no, la herida estaba muy bien, la doctora que la había operado pues era mucho más hábil que la que me había operado a mí. En esencia, hermanos, pues yo un poco entre el dolor y entre lo que quieran, empecé a compararme. Dije, qué suerte, ¿no? Todo le fue bien. Y a mí me retuvieron casi 8 días en el hospital. Ella se fue al tercer día y en el tercer día, pues yo empecé a desesperarme, como diciendo, yo ya me quiero ir a mi casa. Y no podíamos en esencia, no había notado que la envidia estaba sembrando sus bases. Bendito sea el Señor que me lo recordó, por eso me animé mucho a así dar esta clase, porque no lo vemos con la importancia que esto tiene, ¿no? No le vemos perdón, regálenme un segundo. Bien, no le vemos la importancia a la comparación y la mayoría un poco más por costumbre, un poco más porque somos personas que de alguna manera no tenemos esta conciencia. Permítanme un segundo. Perdón, me disculpo, es que de pronto suben como el volumen de la música y era para que no lo escucharan. Bien, regreso. Entonces, vemos un poco la comparación como algo insignificante, como algo que de pronto pues vas diciendo, qué bien, pues a ella le fue mejor, qué bien, qué buena operación. Y ya al cabo de tantos beneficios, el problema fue cuando a mí me dicen, bueno, pareciera que traes un coágulo y entonces te vamos a retener, vas a pasar a otros estudios. Y doy testimonio que fue una situación excesivamente dolorosa y era como traumante, pues que te tocaran, te movieran, te pararas, todo lo que representa. En concreto, el mal me estableció una estrategia tan sutil que llegué a un punto de sentirme frustrada, de sentirme porque a ella de pronto dices, ¿por qué a alguien le fue mejor?
Y bueno, estaba a punto de distraerme cuando Dios en su bondad me recuerda toda esta enseñanza y solo lo menciono para rescatar el combate. Cierro este ejemplo diciéndoles que entonces lo que toca es renunciar a la comparación, vayan apuntando. En el nombre de Jesús renuncio a la comparación y bendigo a Dios porque le fue mejor. Bendito seas que a mí me fue todo lo contrario, para ya no entrar en detalles. Algo que me impactó mucho y que siento que el mal ahí me quería sembrar como con una inconformidad mayor fue que yo duré muchas horas en ayuno. Y por supuesto que sin compasión, así me tuvieron. Y ella inmediatamente pasaron sus 8 horas y le llevaron la comida. Fue así como que dije, "Ay", no me había dado cuenta, en verdad, entre el dolor no lo noté. Bueno, al final ahí el mal me pega, como diciendo, eh, estoy permitiendo, estaba incidiendo en todo eso. Bueno, finalmente regreso al combate. Ahí se hace el corte, se renuncia a la comparación, se bendice a Dios por todo lo bueno que la persona tiene o le está pasando o por todo el bien que el Señor le está permitiendo y uno ofrece su dolor. De manera específica, solo por eso hago la mención de mi operación, de manera específica vas haciendo todos esos aspectos en donde dices, Señor, yo agradezco que por ejemplo, mi operación fue de tal manera, agradezco las horas de ayuno y algo que es sumamente valioso y que va a ser quebrantador para el vicio de la envidia es que hagas referencia a las horas de la pasión. En lugar de centrarte en la inconformidad, en lugar de centrarte en todo lo malo que pudo haberte pasado, en lugar de envidiar al otro, de que el mal pueda sembrar la estrategia, porque tú tienes que mirar al otro, ¿no? Para que la envidia tenga fortaleza en ti. Bueno, haces mención, este combate es poderosísimo, hermanos, Dios quiera lo puedan apuntar. Haces mención de las horas de la pasión y, por ejemplo, dice, Señor, el ayuno de 40 días, ¿no? Te ofrezco este ayuno, haces una referencia semejante. Tratas de, si no lo llegaran a recordar, pueden pedirle al Espíritu Santo que les ayude a recordar alguna parte de las horas de la pasión que se asemeje a la experiencia que tú estás viviendo. Yo pongo el ejemplo del ayuno de los 40 días, aunque sé que no vienen las horas de la pasión. Pueden hacer referencia del Evangelio, pueden hacer referencia de las horas, quien no las conoce. Y podríamos, en este caso de las horas, llegar a ese punto donde nuestro Señor tiene sed, donde se deshidrata, en las horas refiere incluso que tenía fiebre, que estaba ya en una condición totalmente mal, física, ¿no? Espiritual, todo el dolor y bueno, venía de la experiencia del huerto, de todo el ataque que el mal establece. Bueno, nos situamos en ese momento cuando él tiene sed. Algo que me parece verdaderamente lamentable en el ayuno que a mí me tocó fue que moría de sed. Más que hambre, yo tenía sed porque les recuerdo que hizo mucho calor y que entonces eran noches donde parecían sauna, ¿no? Entonces yo viví esa experiencia estando recién operada y recién se te baja la anestesia. Quien ha pasado por estas experiencias comprende que es un dolor brutal. Bueno, el dolor y luego la sed es como muero, ¿no? Y como estaba anestesiada fue local, de la mitad de mi cuerpo, no me podía mover. Entonces, hace referencia a ese momento. Dios gracias me ayudó a recordar, todo es gracia, no fue algo que tenga mérito propio, sino al contrario, todo Dios nos los inspira. Bueno, me acordé de ese momento cuando el Señor tiene sed y lo empiezo a reparar. La envidia ya no tuvo lugar. La envidia ya no puede germinar porque estás ocupando eso malo que te pasó para reparar a Jesucristo. Este combate, si ustedes se animan a empezarlo a emprender, va a pasar algo que los santos padres que en el libro de Virtudes y Vicios nuestro Señor le refiere a nuestra querida Concepción Cabrera. Va a pasar algo. El corazón se va a empezar a liberar de todas las estrategias que el mal ha establecido a partir de este mundo vicio. Y doy testimonio que empieza a florecer una alegría santa en tu corazón. Le comentaba a mi esposo, que fue con quien pude compartir en ese momento la experiencia,
que sentí nuevamente mi corazón como una niña. No la conducta, el corazón. Y el corazón sentí cómo se liberó. Incluso fue algo que dije, no me había dado cuenta de lo frustrante que es sentir envidia, ¿no? O compararte con alguien. Y por supuesto que esto, aunque lo estoy poniendo en un ejemplo material, nos pasa también en el plano espiritual, con los dones, las gracias que Dios concede. Si alguien tiene habilidades, tiene don de predicación, en fin, también nos pasa con las cosas espirituales. Sin embargo, solo hago la mención, pues porque es una experiencia que la tengo como muy cerca y doy testimonio que el Señor me rescata de caer en este vicio y bueno, la alegría santa es un estado en donde todo empezó a ir bien. A partir de ese momento, cuando el Señor me deja ver mi enfermedad, porque recuerden ese principio. ¿Por qué nos están pasando las cosas? Porque a lo mejor yo en la prisa, en que estoy dando cursos, estoy dando terapias, no me daría cuenta de mi enfermedad. Dios nos lleva también a pasar a veces por estas pruebas de enfermedad física para que haya un estado de mayor calma, ¿no? Efectivamente, tal vez no me habría dado cuenta si no paso por todo este proceso y bendito sea Dios por todo, porque pasaron muchas más cosas, solo que me estoy enfocando al tema. Y pasaron cosas que vinieron a purificar con mucha fuerza. Entonces, de repente vemos los momentos difíciles de nuestra vida como algo dramático, a veces hasta victimizante, cuando Dios tiene tanto que enseñarnos. A partir de ahí, después de haber hecho esta meditación de las horas de la pasión, siempre hay que confirmarle en cada vicio, en cada combate a nuestro Señor, la fidelidad. Directo de, Señor, te confirmo mi fidelidad y amor a ti. Y en tu nombre no acepto a la envidia como guía. Esto, hermanos, rompe todo, ¿no? La estrategia ya no es posible que se establezca. Pero hay que estar vigilantes porque vendrán otras pruebas y vendrán otras condiciones. Sin embargo, bueno, hay que regresar a esta misma estructura. Continúo con la intención de que sigamos identificando como las características de la envidia. La envidia es una fiera desencadenada a la cual hay que atarla muy corto y a tiempo. ¿Qué hubiera pasado si yo no? ¿Qué hubiera pasado si yo no de pronto hubiera, vamos a poner el ejemplo contrario, yo me hubiera enojado, es más, llegó un punto, y lo digo para mi vergüenza, en que no podía ver a la paciente que estaba al lado. Llegué a un estado de indignación, diciendo, ¿por qué estoy lidiando con todo esto que te bloquea el poder ver al otro? También se me pasó a decirles que bueno que el Señor me permite recordarlo, que dije, decido amarla. El que ustedes decidan amar debe ser dicho, porque es parte del combate, es parte del crecimiento espiritual. En lugar de verla con envidia, decido amarla en tu nombre, Señor. Me llena de gozo que se vaya a ir. Es decir, nos estamos combatiendo, no es que no alcances a ver la miseria, la mezquindad que hay en tu corazón. Bueno, eso me llevó a un área más, que es identificar en dónde se me estableció este sentimiento de frustración. Y bueno, solamente lo menciono porque eh, es un tema mucho más extenso y que ya está en el área de la sanación. ¿Qué me deja ver el Señor? A ver, vamos a ser un poco más objetivos. Finalmente, la paciente que está al lado, no tengo yo ningún vínculo afectivo, es una persona simplemente que está al lado, estamos compartiendo cuarto y no pasa más, ¿no? Pero necesitamos voltear a ver en el pasado con una intención de sanar, no con una intención de revolverte en tu miseria, no, con una intención de sanar. A ver, ¿de dónde, en qué punto a mí se me instala esta frustración? Y entonces me acuerdo de otra etapa de mi vida, donde yo empiezo mi vida laboral y se instalan muchas estructuras de competencia, de envidia, de comparación, de frustración, porque había gente que le iba bien, de pronto a mí no, a mí me costaba, hubo etapas en mi vida que yo sentía que a mí me costaba el triple y había gente que parecía que todo le era muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia no solo es para que en ese momento combata, sino que también se va a ocupar para la sanación. Quien es psicólogo, quien nos está acompañando también
en estos espacios para poder fortalecer su profesión. Bueno, aquí doy el tip que se tendría aparte que meter al paciente a sanación, porque la experiencia está revelando que el alma está enferma por la envidia. ¿Qué me permitió Dios ver en la operación, aparte de muchas otras cosas? La enfermedad de mi alma respecto de la envidia. Tanto la envidia, la avaricia y algunos otros que son como inferiores, la pereza, llega a suceder que no la vemos porque la tenemos mal clasificada. Yo siento que la envidia es anhelar cosas materiales y no siempre es así. A veces son condiciones, como el ejemplo que estoy poniendo, a veces son gracias espirituales, dones o carismas, me explico. Entonces, por eso es que la mayoría no alcanza a ver, ¿no? O no es tan consciente. Son pocos los pacientes que cuando preguntamos en los diagnósticos, ¿cómo vives la envidia? Y la mayoría dice, no, pues yo no anhelo nada, yo tranquilo con el dinero, pero solo ven eso, que son anhelos materiales y no siempre es así. Bien, regreso a decir entonces que el área a sanar se tiene que identificar en qué etapa se instaló la envidia en tu vida. ¿Cuál fue la experiencia que lo abrió? Esto vaya apuntándolo el que es terapeuta, se dedica a estas áreas. ¿Qué experiencia la abrió? ¿En qué momento de mi vida se me instaló? ¿En qué momento tal vez me viene un ejemplo? No es mi ejemplo, solo es un ejemplo general. A lo mejor sentí o me compararon con algún hermano o hermana. A lo mejor tuve un anhelo porque algún miembro de mi familia o hermano era más exitoso, le iba mejor en la escuela, qué sé yo. Aquí tenemos que meter al paciente, identificar en qué momento la comparación se estableció en su vida o el anhelo o la envidia concretamente, porque hay quien sí la alcanza a ver, hay quien no. Muy bien, continúo. Aquí déjenlo como un tip, como una nota. Es hija de la soberbia. Habrá que identificar a su inmunda madre, que es la soberbia, y en donde está la una se encuentra la otra. Avienta a su hijita, ¿no? A que nos haga una estrategia y ahí nos empieza a encadenar el alma, el corazón, nos empieza a ensombrecer. La envidia en el testimonio de la liberación es una peste asquerosa. Por eso este tema de lo nebuloso en las imágenes en realidad es una peste, que si alcanzáramos a identificar el daño que nos hace, la combatiríamos con tanta fuerza. Esa peste es tan inmunda que, decía en la primera diapositiva, mata las virtudes. Y si las mata, yo les pregunto, ¿cómo las vuelves a practicar? Eso es lo terrible. Por eso, combátanla con todas sus fuerzas. Y si alguien la identifica ya de lleno en su alma, hay que tratársela, ¿eh? No es de que ahí la dejas, ¿no? Que siga inoculando, no, hay que entrar. Por eso dice, el combate debe ser muy corto y a tiempo. Porque si estamos fuera de tiempo será mucho más difícil y entramos al tema del endurecimiento del corazón, que ya he explicado en otros vicios. Entonces, donde está la envidia, está entonces la inmunda soberbia. Dice, hay tal filiación entre la soberbia y la envidia que nunca en el corazón están separados. Entonces, seguramente donde se establece la envidia, se establece con mucha fuerza la soberbia, ¿no? Vas alimentando a la madre y a la hija a la par. Esto también lo destaco. Acuérdense que sí, la soberbia está presente con la ira, con la lujuria, con la gula, pero dice, es una afiliación aún más grande. Por eso no hay que subestimarla. Sino siempre se encuentran juntas. Los más altos puestos casi siempre llevan las más grandes envidias. El primer crimen fue fruto de este horrible vicio. Abel fue víctima de su hermano por envidia, ¿no? Incluso, bueno, la envidia de Satanás, la soberbia de Satanás nos tiene en estas condiciones y en toda la estructura que confío son conscientes porque se ha platicado en otros espacios. El primer crimen entonces fue Pruto, dice, y muchas clases y colores tiene este vicio. Existe envidia. Aquí ponga mucha atención y pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le deje ver cómo lo está atacando. Dice, existe envidia de la riqueza, de los honores, de la hermosura, de las preferencias. Existen envidias espirituales y otras mil clases que solo yo puedo medir. Acuérdense que trato de respetar la escritura original
Y esto es algo que escribió nuestro Señor, ¿no? Le dicta a Conchita Cabrera. Entonces, solo él puede ver la cantidad, ¿no? Toda la gama, todas las variedades. Las otras 1000 clases, dice, de la envidia. Yo puedo medir los males que en el alma hacen. Se encuentra en cada paso de la vida del hombre. Esto es muy fuerte. En el libro de Virtudes y Vicios dice que la soberbia está presente, apúntenlo. La soberbia está presente en todas las conductas del hombre, en todas. Y esto lo he mencionado en otras ocasiones. Bueno, aquí dice que la envidia se encuentra a cada paso. Aquí la diferencia es que entonces yo puedo estar atento, atenta de cada paso que voy dando. Hay que orientar la vida a cuidar el trabajo espiritual, a crecer espiritualmente, a combatir, a practicar la virtud en lugar de estar viéndole la vida a los demás o de estarnos comparando. Esa es la gran, creo yo, la aportación que nos hace este conocimiento, este valioso conocimiento. La mayoría estamos totalmente al revés, atentos de los problemas, atentos de los de afuera, atentos de todo, ¿no? Y está bien, yo no digo que no vamos a estar enterados o pendientes de algunas cosas, pero en mal grado que no puedas tú trabajarte o no tengas tú esta oportunidad de mejorar como ser humano, de avanzar espiritualmente. Confío, les es claro. Bien, bien, dice, se encuentra a cada paso de la vida del hombre, más en el corazón de la mujer. Las envidias son más arraigadas, frecuentes. Aquí he de decir que un poco más por el tema del pecado original que Eva abre en el inicio. Hay vicios que van a estar más arraigados en nosotros y aquí hay que ser muy conscientes. Tenemos entonces una tendencia y hay un arraigo y hay una frecuencia. Por eso no es que los caballeros no, pero sí es necesario que seamos conscientes. Por ejemplo, cuando se revisa la vanidad que viene de la soberbia, en este libro de Virtudes y Vicios me viene ahorita en la mente, dice, la vanidad fue amasada con la mujer. O sea, la traemos casi adherida, ¿no? Entonces, el combate a la vanidad es muy fuerte. Solo lo menciono porque encontrarán en este libro referencias de este tipo porque tienen que ver con el pecado original. Tiene que ver en esencia con las puertas, como para hacerlo un poco más comprensible, con las puertas que abrió Eva, ¿no? Y que por consiguiente nos siguen, nos toca. Bien. La envidia es un corrosivo que llega al alma y a veces de una manera incurable. Este dato también es como una llamada de alerta. Si ustedes le dan paso, es incurable, ¿eh? Si ustedes le dan paso, mata las virtudes. ¿Cómo las revives? ¿Quién tiene la capacidad de revivirlas? ¿A poco con tu esfuerzo las vas a revivir? No va a pasar. Solo Dios pudiera, dice San Bernardo, resucitar ese muerto. Solo Dios pudiera. No es que es imposible, ¿no? Pero sería una gracia ya que estás poniendo en riesgo. Y fíjense cómo en la iglesia no se tiene conciencia. Yo me siento, les abro mi corazón brevemente, yo me siento profundamente decepcionado de cuánto daño han hecho los pecados capitales y qué aferrada está la gente, y no digo que yo soy mejor, no, ni por un momento, pero hablando de qué aferrada está la gente en practicar los vicios, qué aferrada está de no quiere ceder, ¿no? Y digo, qué duro es, eso a mí me genera mucho dolor, lo comparto en confianza, porque dices, no puede ser, estás viendo que la parroquia está mal, que todo está mal, que socialmente estamos colapsando, que estamos en tanto riesgo, que los ataques son tan severos y tú aferrado, aferrado a tu ego, aferrado a la ira, aferrado a la postura. Eh, es muy triste, ¿no? Ayer tuvimos servicio, fue día de San Ignacio, y de pronto ves el egoísmo reinando. Hubo gente que se robó el agua de San Ignacio, es durísimo, ¿no? Dices, ¿qué pasa? Y bueno, por eso hay que empujar, por eso hay que ayudar a que la iglesia retome su sabiduría, retome las bases que nuestro Señor ha dejado en la tradición y en muchas almas tan grandes y valiosas
como lo es Concepción Cabrera. El mayor entonces dice aquí, perdón, me regreso, es horrible y dimana de la soberbia como el agua de la fuente, como el calor del fuego. Es la envidia una emanación natural de la reina de los vicios, la soberbia. El mayor aliciente para este vicio se encuentra en las dignidades. Quieres quedar bien, quieres ocupar un lugar. Miren, solo lo menciono con el fin de analizar un problema, no de juzgarlo, no de señalarlo a modo de mucho menos, ¿no? De ponernos del otro lado de que somos mejores, no. Lo analizamos con la única intención de ir tomando conciencia si estamos ahí. Por supuesto que dentro del ámbito de la iglesia hay una tendencia a quedar bien, a ofrendar a quien tenga amistad, quien tenga conocidos, quien te facilite una cosa u otra. No debemos entrar en esas áreas. Debe de haber honestidad. ¿Por qué? Porque estamos en la conciencia de que la conducta debe de ser a imitación de Jesucristo. Nuestra función, nuestra razón de ser dentro de la iglesia es cada vez más imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entramos en esas estructuras en donde, miren, les cuento algo que me pareció muy doloroso, le digo a mi esposo, me siento muy triste, ¿no? Porque no creo que debiera ser. No puedo contar de manera directa porque no es la intención señalar a nadie, pero nos comentaban un consagrado. Bueno, para que ustedes obtengan tal cosa, pues júntense una ofrenda y váyansela a dar, ¿no? A X personaje. Yo decía, pero ¿por qué no? Y porque yo conozco la historia, pues, de esa área, ¿no? Conozco la historia de su fundación, o sea, y la amo aparte, y Dios me ha permitido ser consciente del esplendor de esa obra, y de pronto dices, no la estás manchando. Y entonces yo dije, yo no puedo obtener algo porque fui a dar una ofrenda, o sea, no. Y es muy triste, ¿no? Yo en diálogo con el Señor le decía, prefiero no adquirirlo, prefiero no. O sea, una cosa es que, bueno, sobrelleves algunas situaciones porque buscas estar en paz, porque no es la idea estar en guerra con todo el mundo, pero tampoco es de que cedas. Aquí los llamo a la conciencia. ¿A quién estamos imitando? A los fariseos. ¿A quién estamos imitando? Pues hay que estar atentos, ¿eh? En la iglesia abundan las conductas fariseicas, abundan. De tal manera que siento que están a punto de asfixiarnos a todos. Hay que estar muy atentos, no podemos ceder, porque Dios murió por la verdad, Él mismo es la verdad. Y entrar a otras estructuras, no valdría la pena. ¿Por qué? Porque el alma se va manchando. Las virtudes se van muriendo, fíjense, y el corazón se va endureciendo. ¿Qué representa? Espero y pido a Dios que ustedes alguna vez en su vida se hayan preguntado, ¿por qué los fariseos no pudieron reconocer a Jesús? Aquí les voy a dar un pequeño espacio de respuestas. Acabo de dar tres estructuras: endurecimiento de corazón, muerte de las virtudes, y este vicio es incurable. ¿Qué representa? Que ya tienen la mitad de la respuesta. ¿Por qué no pudieron reconocer a los fariseos al Señor? No tuvieron la capacidad ya de reconocer el bien. Esa es una situación muy dura. Los leo. Me gustaría que opinaran, que ustedes digan, bueno, yo creo que los fariseos no pudieron reconocer incluso la santidad, ¿no? La santidad de nuestro Señor por esta razón. Por supuesto que está totalmente orientado a la soberbia, eso ya lo tenemos adelantado. Acabo de decir tres áreas más, pero me gustaría ver qué más opinan. Los leo porque creían que veían, o sea, que eran buenos por sí mismos, porque se creían buenos. Exacto, mi querida hermana, había dureza de corazón, porque había envidia, excelente. La envidia entonces, ¿qué nos va a impedir? Gracias, Epifania, mi querida Epifania. Te veo en Toluca. Primero Dios. Bien, me voy a regresar un poquito porque ya no alcancé a leer. Súper, Epifania, excelente. Envidia y dureza de corazón. La dureza de corazón la genera la soberbia, y la envidia, lo que acabo de decir, mata las virtudes, es incurable y va a dañar, ¿no? Ese daño
va a impedir que puedas ver la bondad. Es que imagínense ver a nuestro Señor Jesucristo y que ya no tienes la capacidad, perdón que lo diga, así hay mucha gente en la iglesia, ni se dedica a hacer el bien, ni ya tiene la capacidad de hacer el bien, ni de verlo. Bien, mi querido Osvaldo, exacto, perdería su poder y el poder está relacionado con la soberbia y la envidia. ¿Se dan cuenta que son estas dos? Porque Jesús era mejor de que ellos, excelente Antonia, es envidia. Mi querido hermano Germán, un gusto saludarte porque los grandes misterios les son ocultos a los soberbios. Excelente, muy bien. Envidia, dureza, ceguera, exacto. Soberbia y envidia. La ceguera viene, muy bien, Leti, la soberbia viene. De la soberbia viene la dureza y viene la ceguera espiritual. Muy bien, había ceguera espiritual. Entonces, pues aquí la gran cuestión será, si nosotros estamos permitiendo que la envidia tome fuerza, pues vamos para allá, mis amados hermanos. O tal vez, lo digo con mucho respeto, saben que mi posición hacia ustedes es de amor, de compasión, de mirarlos como hermanos en la fe, pero tal vez muchos ya estamos ahí, me incluyo, y hay que cuidar esa parte. Andamos cuidando otras cosas, pero ¿qué tal lo nuestro, no? Lo que nos puede condenar, lo que nos va a impedir llegar a la perseverancia final, a la salvación. La pregunta, le pido a Dios que puedan ustedes, a partir de este análisis, responderse. ¿Y con estos dos empoderados nos salvaremos? Muy bien, Claudia, sí. Por envidiosos, exacto. Mejor dicho que Gustavo, no. Por envidiosos, exacto, Gustavo. Exacto, por la soberbia y me, excelente, no habría su mente, así es. Exacto, hay ausencia de humildad, en esencia hay ausencia de virtudes, porque lo dice, la envidia mata las virtudes. Al matar las virtudes es la ausencia del Espíritu Santo en el alma, ¿son conscientes de eso? El Espíritu Santo ya no está guiando tu alma, le está guiando el pecado capital. Muy bien, hermanos, les pregunto entonces, si yo estoy sometida por la envidia, así sea la cama de al lado, de la persona en la cama de al lado, fíjense, no porque la circunstancia sea sencilla, trivial, que pareciera hasta insignificante, quiere decir que lo es. Lo verdaderamente grave es que yo por una situación insignificante termine infestada de envidia. Por eso debemos de estar atentos. Muchos de ustedes tienen una visión limitada y dicen, ah, pues no es algo tan grave. Tendemos al relativismo, tendemos a disminuir el impacto de las cosas y llamo a que no, a que traten de estar atentos, de decir, a ver, no, yo debo de combatir. Y ese combate que se les compartió, verán que es de gran ayuda. Bien, les pregunto, ¿por envidia y por soberbia nos podemos condenar? Traten de tomar conciencia y traten de tomar conciencia a un nivel fuerte, ¿eh? Porque queremos entrar brevemente digo brevemente porque, bueno, los procesos son más largos. Exacto. Ahora diga conmigo, por envidia me puedo condenar, por envidia me puedo perder, puedo hacer mucho daño a la iglesia. Eso le pido tanto a Dios que lo tomen en cuenta. Por envidia puedo dañar la iglesia. Incluso le estamos dañando ya. Dígalo así a modo de tomar conciencia, no de que sienta usted preocupación, a modo de conciencia. Por soberbia me puedo condenar. Y ahí tal vez yo esté sirviendo, haciendo mil cosas, pero de pronto, pues estamos en riesgo, hermanos. Les pido que se den cuenta, estamos en riesgo. Mucho servicio, mucha adoración, mucho de todo, mucho rosario, pero poco trabajo personal, mucha religiosidad y nula espiritualidad. ¿Sí? Entonces, tome conciencia un momento porque cuando hagamos la oración, pues la idea es que usted llegue a la oración consciente y diga, no, yo no me quiero condenar, yo tal vez no reconozca lo bueno. Y yo he notado en terapia que es real, ¿eh? Hay gente que ya perdió la capacidad de ver el bien. Hay gente que de pronto se ha hundido tanto en la avaricia y en otros vicios que ya no ven la diferencia. Entonces, hay que preguntar, Señor, concédeme ver hasta qué punto
estos vicios me han sometido y dame la gracia de no perderme, porque yo no he encontrado, dado que la iglesia se ha alejado de este camino de la tradición, no he encontrado quien lo difunda. Por eso se sigue insistiendo. Miren, esta es una especialidad. No está en mi corazón el dinero. Le pido a Dios que ustedes alcancen a ver la importancia. Abrimos el diplomado de pecados capitales con el favor de Dios en septiembre. Es una especialidad que aplica a todo. O sea, pues, sacerdotes para tu casa, para el servicio, es una especialidad que en verdad es necesario que haya profesionistas, que el que está en el consejo parroquial esté especializado, porque es terrible, estamos contribuyendo a la perdición de muchos. No, bueno, yo los llenaría de ejemplos de estos temas, pero le pido tanto a Dios. Se les va a compartir ahí en el grupo donde están, se les va a compartir la especialidad, ojalá puedan tomarla. Hemos hecho un gran esfuerzo de super bajar la mensualidad lo más que se pueda para que sea accesible y estamos en esta disposición de que sigue siendo gratuito para religiosos y para sacerdotes. De tal manera que, bueno, no hay pretexto para que digan, ay, no, no lo puedo tomar, ¿no? Y también le bajamos el tiempo para que sea más accesible, pero que hagan este esfuerzo. Dios permita porque es terrible, ¿no? Es terrible, espero que se alcancen a dar cuenta. Y entonces, bueno, la idea es hacer este esfuerzo. Yo llevo ya unos años atrás que Dios deposite en mi corazón la inspiración de hacerlo. Hasta esta etapa, bueno, un grupo de especialistas más y su servidora, no lo voy a dar yo sola, va a incorporarse un equipo de trabajo y bueno, confiamos que todo sea para bien. Regreso al tema. Sí, sí, por supuesto, les mando la información. Solo les pido que, bueno, la información formalmente se va a enviar a partir de la última semana de agosto, pero bueno, les voy adelantando que no, bueno, una bendición tremenda, porque vamos a entrar vicio por vicio y a un nivel de especialidad, que tú sepas lo que dicen, todo lo que la iglesia ha aportado respecto a estos temas. Es decir, vamos a ver la envidia desde la espiritualidad de la cruz, los padres de la iglesia, los santos que la han mencionado, San Juan Climaco, en fin. Vamos a entrar a una especialidad y se les va a aportar también lo de la terapia, porque de pronto la terapia nos ha dado Dios nos ha dado mucha luz a través de la terapia. Se les va a aportar como esto, que no lo dice Virtudes y Vicios, que de pronto no lo dice concretamente, ¿no? El libro de Padres de la Iglesia, pero que en la experiencia Dios nos ha dado esta luz y bueno, ahí se va a incluir toda la terapéutica y lo más valioso. Van a aprender a trabajarlas en su persona y quien es psicólogo o quien es servidor en el paciente, ¿no? Porque eso también es un área que queremos seguir fortaleciendo, que haya psicólogos que sepan ayudar al narcisista. El narcisista lo tienen casi condenado en internet, ¿no? No, no tiene remedio. Veo tanto error que dicen, no, yo me alejé de mi mamá porque es una narcisista. No, puedes hacer muchísimo. Me voy a enfocar, por supuesto, en todas las opciones que hay para ayudar a la gente que tiene este mal. Y hay narcisistas, hombres y mujeres, porque andan crucificando a los varones y bueno, la mujer también está metida en el narcisismo. Y doy testimonio que yo dentro del instituto he visto personas recuperarse de estos temas, ¿no? No actualmente, cuando nosotros iniciamos, Dios nos dio la gracia de tener estos pacientes y bendito sea el Señor, pues bueno, algunos tenemos incluso todavía amistad, tenemos esta oportunidad de saber dónde andamos y de tener comunicación. Ojalá voy a pedir, porque me dijeron algunos, los que forman parte de la coordinación de este instituto, me dicen, ¿por qué no pides videos de la gente que ha cambiado, ¿no? Que ha visto mejoría en su vida, que cambió de hábitos, que cambió de personalidad, hablando de una personalidad negativa. Y bueno, me voy a pedir este material para que ustedes vayan viendo que es real, que ustedes pueden identificar, pues que bueno, no va a haber ningún tipo de manipulación, que libremente van a dar su testimonio y que entonces sí que se puede avanzar en el tema del narcisismo y que ningún matrimonio está perdido por este tema. Ahorita nos enteramos de un matrimonio que están metidos en el narcisismo, la persona, la esposa es psicóloga y está tramitando la nulidad, se están peleando y es muy triste porque no nos damos abasto, hermanos. Yo, ¿qué más quisiera, no? Decir,
dedicarme a todo, pues no, necesitamos abrirnos a que se formen especialistas que puedan acompañar en este proceso. Yo les aseguro que muchos matrimonios no caerían en todos estos temas que conocemos la mayoría si hubiera especialistas que trabajaran el pecado capital. Pues vamos a motivarnos, en verdad que con el favor de Dios confiamos que sí, vamos a poder, no lo hemos difundido, ya tenemos personas registradas. Para mí es una gracia muy grande, solamente hay un pequeño anuncio en nuestra página y miren cómo Dios, le digo, Señor, tú quieres que este árbol florezca, porque no hemos difundido, es la primera vez que lo menciono bien, de manera más concreta, solamente hay una imagen chiquitita hasta el final de cursos, está la imagen del diplomado, o sea, ni siquiera está en un lugar que lo veas inmediato, no está hasta el final y miren, Dios tan grande, ya empezaron a inscribirse y bueno, ya les pasaré los datos. Vamos a continuar. El mayor aliciente de este vicio se encuentra en las dignidades. El pobre y humilde de corazón es el único que se ve libre de ellas. La pobreza se trabaja, ¿eh? La pobreza es una virtud. Todo el ataque ideológico y espiritual que ha sufrido la iglesia nos ha hecho ver la pobreza como algo que debemos de huir y rechazar, ¿no? Más que nuestros hermanos protestantes se meten a la teología de la prosperidad, peor aún, ¿no? Que creen que debe de haber prosperidad, ¿no? La pobreza es una virtud maravillosa que vamos a ver en el diplomado Primero Dios. Y que, bueno, yo me siento profundamente enamorada porque la pobreza es un desprendimiento, es tu muerte al mundo. Mueres al mundo, ya no estás buscando dignidades, ya no estás buscando ser reconocido, ya no estás queriendo ser validado, aceptado, ya no hay una necesidad de querer alcanzar, no, ya está, tu corazón ya está libre de tanta ponzoña. Bueno, la libertad se alcanza con estas estrategias y otras más que confiamos iremos incorporando. Hay también una envidia común y ordinaria, espiritual y espiritual perfecta. Esa es la mala noticia. Tenemos una envidia material, es decir, regreso al ejemplo de lo que me pasó a mí en el hospital. Si yo hubiera caído, que solo glorifico a Dios porque no pasó, si yo hubiera caído y me hubiera ido del otro lado de decir, ay, ¿por qué a mí no? Y yo ya me quiero ir a mi casa y me hubiera... Lo que crece es la soberbia, la ira, porque por supuesto que la situación me era molesta, y crece la envidia, crece de tal manera que llega un momento en el que esa envidia se va a empezar a proyectar en las demás áreas de mi vida, pensando en que yo soy católica, tengo una práctica de fe y tengo pues algunas actividades como lo que conocen ustedes de mí para no entrar mucho en detalles. Bueno, todo eso quedaría infestado por la envidia, es decir, me traería la envidia al instituto, me lo hubiera traído a la terapia, me lo hubiera traído al matrimonio, ¿me entienden? Confío que sí. Me la traigo a mi maternidad, me la traigo. Y empieza a infestar todo. No es de que nada más, ay, pues caigo en esa prueba y ya no, todo se incrementa para el pecado capital. Y la condición de tu alma es cada vez peor. Aquí el detalle es que estos niveles que dice envidia común y ordinaria es esta, la de la experiencia primera que les cuento. Cuando ya me la traigo al plano de la fe, de mis prácticas espirituales, se vuelve espiritual y cuando ya es alguien que está en servicio, vamos a pensar en un consagrado, en una religiosa, que ya tiene incluso hasta la vida consagrada, se le denomina espiritual perfecta, pero es perfecta porque se oculta para tirarte, ¿no? Se vuelve más fina, más indetectable, ya tiene tomado tu corazón. ¿Me explico? Entonces, es necesario no dejarla pasar a ningún área de tu vida. Por eso él dice, el combate debe ser corto y a tiempo. No dejen ninguna experiencia de la envidia así, de decir, híjole, pues la regué. No. Aquí les voy a dictar un segundo combate, ojalá tengan oportunidad de escribirlo. Es, si pensemos, vamos a ponernos en el supuesto que caemos en la prueba de la envidia, no la pasamos, que yo caí en ese tema de la vecina de al lado. Y de pronto dices, híjole, recordando la clase y Dios en su bondad te trae a cuentas todo lo que estamos mencionando acá, tú dices, no, ahí a tiempo y a destiempo tienes que combatirla. Pensemos que ya estamos fuera del tiempo del momento. Bueno,
En el momento que tomes conciencia, debes de decir, en el nombre de Jesús no la acepto. Tienes que hacer actos de reparación. Hay un gran libro que se llama Cadena de Amor, que es un libro que habla de actos de humildad que se pueden hacer todos los días para reparar al Señor. Les recomiendo uno porque son un promedio de 11, 12, pero les recomiendo uno que es postrarse con la frente hasta el piso y pedirle perdón a Dios. Reconocer tu error, pedir que tu corazón quede liberado. Lo voy diciendo despacio para que lo puedan apuntar. Lo repito para quien no lo alcanzó. Te postras con la frente hasta el piso en un acto de humildad. Pides perdón, renuncias en el nombre de Jesús. Pides sanación para tu corazón. Y vas a hacer lo que se dictó en el anterior, en el primer combate que les dicté, lo van a hacer. Decido amar a tal persona, libre y conscientemente, por amor a ti, decido amar, vamos a poner así, a la paciente que estaba al lado. Haces todo ese otro combate, fuera de tiempo, no pasa nada. Lo que estás tratando o lo que estás realizando con ese combate fuera de tiempo es que no se te instale. Hay que irse a confesar como tal, como pecado de soberbia. Y hay que pedir al Señor como con mucha humildad, con un acto de mayor súplica, que los libere. Les doy testimonio que yo tuve una instigación durísima de avaricia hace más o menos 9 meses. Pero brutal, así que yo sentía, en verdad yo me sentía hasta intoxicada, hermanos, de esa instigación que estaba encima de mí. Yo fui a renunciar a todo, hice estos cortes que les estoy dictando y doy testimonio que efectivamente se sale la instigación, se sale, sucede. Pero si ustedes la dejan y luego viene otra prueba y se las empodera y viene otra prueba y se las empodera, hay muchos hermanos que ya están así, que no se dieron cuenta, no tienen el conocimiento, sigue pasando lo que dice el Señor en su santa palabra, mi pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento. Por eso esta inversión que ustedes puedan hacer por su persona es valiosísima, porque no lo entiendes y como no lo entiendes, el pecado capital sigue fortaleciéndose en tu vida, en tu familia, en tu economía, en todo, porque viene es una peste, viene a contaminarlo todo. De tal manera que van a cerrar entonces, van a ser una especie, lo digo con prudencia, tómenselo con prudencia, una especie de vigilancia del corazón. Hay que vigilar el corazón porque el mal está haciendo todo por herirlo, por endurecerlo, por generarle bloqueos, traumas, vínculos, apegos. Tomen conciencia, en el corazón está toda la estrategia, en la mente está todo el combate. ¿Se dan cuenta? Pero si no pasa a la mente, no baja al corazón. Por eso tienen todavía una oportunidad. Si ustedes oyendo esto hay quien dice, ay, yo traigo instigaciones de envidia, pues a destiempo, hermanos, a destiempo, pero háganlo. De tal forma que estén conscientes de decir, Señor, perdóname, yo hay que ir al Santísimo, si tienen oportunidad después de esta clase, que insisto, va a quedar grabada en YouTube, la van a poder revisar con calma. Bueno, quedan con esta visión de que pueden avanzar a decir, Señor, yo reconozco hasta este momento que he sido movido, movida por la envidia y no la quiero. Ayúdame. Te pido perdón porque te he ofendido, porque hoy entiendo el daño que le he hecho a mi alma. Hay quien tiene la envidia instalada de forma familiar, su familia tiende a la envidia. Hay quien lo aprendió por educación, hay quien lo aprendió porque, bueno, por educación entre comillas, ¿no? Pues, lo digo a nivel de que es el ejemplo que recibí, es la influencia, que creo es una palabra más correcta. Quito el tema de educación y bueno, recibí la influencia de mi familia para actuar así. Mi familia acostumbra a hablar de la gente, mi familia acostumbra, bueno, hay muchas áreas, ¿no? También no olviden, que eso también lo vamos a ver en el diplomado, que en los medios de comunicación se está fomentando el pecado capital. Entonces, estamos constantemente instigados en el vicio de la envidia y los demás. Entonces, hay muchas áreas. Dios no es injusto.
Si tú genuinamente no sabías todo lo que te estaba generando esta disposición o apertura tuya de actuar con envidia, bueno, te toca corregir. No es que nadie se sienta agobiado y ojalá salgan de esta clase más bien motivados, no agobiados, no con culpa, no, no. Señor, yo no lo tenía claro cuando yo me entero tanta cosa y no, bueno, ya que vean la especialidad, es muy grande, pero para bien, no para que te sientas mal. Señor, gracias porque tengo la oportunidad de corregir, estoy vivo todavía, estoy en una condición de entrar a mejorar. Muy bien. La espiritual es la más potente, ¿no? Y peligrosa para el alma, que la lleva consigo, porque también se oculta como la soberbia. Es espiritual perfecta porque ya no la ves. Eso le pasó a los fariseos, ya no la veían. No había manera de darse cuenta que estaba ahí, porque el alma ya estaba encadenada, el alma ya estaba oscurecida, ya estaba infestada con esas mil formas de las que habla nuestro Señor. Y entonces necesitamos estar muy claros de que tampoco nosotros debemos de cuidar esos pequeños actos que nos lleven a que este vicio tenga cada vez más fuerza. Recuerden esa palabra, se van alimentando. ¿Y cómo se alimentan? Porque en la prueba yo no la combato. Entonces no es de que te resignes, no es que te resignes y digas, bueno, pues yo soy así de malos genios y pues ni modo, yo he querido cambiar y no cambio. No, 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 no. Estamos en el mundo para combatir. Estamos en el mundo para trabajarnos, para mejorarnos. Aquí el detalle es que este sistema social de vida ideológico, cultural, en fin, como lo conciban, nos orienta a estar atentos a otras cosas, a sobrevivir, a la economía, que tengamos estabilidad económica, en fin, nos está llevando a lo que no es importante y que no nos salva. No digo que no importe, sino no debiera ser prioridad. Les doy testimonio. Nosotros estamos en esta posición de que estamos tratando de continuar una obra que creemos firmemente que es voluntad de Dios. Y de pronto no es que estemos 100% metidos en difundir, en vender, no, y en verdad llegó un momento en el que el diplomado se fueron enterando, y dices, pues es la providencia de Dios. Si yo estuviera atenta al dinero, yo siento que sería al revés, estaría más bien fuera del lugar, ¿no? Y tal vez hasta ni pasarían todas las gracias que Dios concede. Es al revés. Dios en su bondad conoce tus necesidades, conoce las necesidades del instituto, conoce que su obra tiene que sobrevivir y si es suya, la va a hacer sobrevivir de tal manera que Él va dando las condiciones. Yo estoy muy sorprendida porque digo, ¿cómo fue pues? O sea, al final yo no estoy haciendo exactamente algo para que suceda. Pero ahí entendí que sí es importantísimo el Señor en oración. Miren, el tema del diplomado de pecados capitales tiene un promedio de 7 años. Lo hemos ido madurando, orando, llevando, pues, captando información que Dios nos ha dado. En fin, es como un bebé, es como un hijo, ¿no? Que vas cuidando, vas cuidando, y el Señor te dice, ya pueden hacer. Así estamos ahorita, ¿no? Que decimos, qué bendición, ya pueden hacer y por eso es que nos animamos o me animo a hablar de él, porque digo, el Señor ya quiere que nazca y veo entonces la bondad y me llega información, digo, Dios bendito. Incluso me siento hasta irresponsable porque me da la impresión que debí de haberlo hecho antes, pero bueno, le pido perdón a Dios por todo y confiamos que aunque sea a este tiempo, pero iremos avanzando. Voy a hacer una especificación de la envidia respecto a la religión. ¿Cuánta secreta pudredumbre existe en el fondo de miles de corazones que se llaman míos? Se refiere a sus consagrados. Y a tal grado crece la soberbia convertida en respeto humano en estas almas, que muchas mueren antes de enseñar la ponzoña que llevan en sus corazones. Aquí quiero destacar, porque yo he vivido esta decepción, porque a mí me ha tocado ver tras bambalinas, me ha tocado ver esa podredumbre. Soy testigo de la podredumbre y es muy doloroso. Yo creo firmemente que si Dios no me sostuviera, yo ya no sería católica, se los digo sin exagerar. Me ha tocado ver tanto que le digo, Señor, es mucha peste. Pero aquí pónganse muy listos, porque por eso se hace la gente protestante, por eso se van al ateísmo, por eso hay quien se va hasta el otro lado, hasta la brujería.
¿Qué tenemos que hacer ahí? Fíjense, en lugar de orientarse a su sentimiento, este podría ser un tercer combate. Les pido que tomen nota, que apunten. Si ustedes, Dios les permite ver esa ponzoña, la miseria que hay en la iglesia, porque es real y porque está presente desde la Sagrada Escritura, ¿no? Nos ha tocado conocer. Es así que no, el Señor que nos tocó esta lectura, si no mal me acuerdo, unas 2 semanas atrás, el trigo y la cizaña van a crecer juntos, van a estar ahí. No, no va a podar el Señor antes, lo deja claro con ese gran versículo. Es así que vamos a ver esa cizaña, vamos a ver esa ponzoña. ¿Cuál es el combate que debemos realizar? Lo mismo, pedir, reparar el corazón de Jesús, porque realmente uno dice, ay, es que me decepciono, me duele, es muy triste, me ha tocado de todo, he tenido pacientes que han tenido experiencias brutales y de pronto dicen, no, es que yo tengo una herida, ¿no? La iglesia me generó ya una herida, en fin, cualquier personaje dentro de la estructura eclesial, para no mencionar nada en concreto, porque hay que ser muy cuidadosos de no hablar de nuestros queridos sacerdotes, porque no somos mejores y porque no es nuestra intención juzgar a nadie. Es así que ha habido pacientes que nos expresan y entonces aquí el combate debe estar orientado en reparar el corazón de Jesús. ¿Cómo creen? O sea, imagínense el dolor, mi dolor por esta podredumbre en comparación al dolor que sufre nuestro Señor. Él que instituyó la iglesia, que dio su vida, que derramó toda su sangre, que lo sigue haciendo en la Eucaristía. Nuestro dolor es nada, hermanos. Nuestro dolor no es nada. Entonces, no se dejen robar por la soberbia, porque es la soberbia que nos instiga. Es la soberbia la que nos hace sentir, no, la indignación brutal, yo casi ya no quiero ser católico. Y es ese mismo espíritu el que nos saca o el que ha sacado a nuestros hermanos protestantes. No, lo correcto es decir, Señor, te pido perdón por esta podredumbre, esta experiencia, este vicio, esto que estoy viendo en la gente. Te pido perdón y reparo tu corazón. Y se renuncia a estar atento a tu dolor. Estoy hablando del dolor de esta experiencia, de la ponzoña. Espero ser clara. Ahorita voy a dar un espacio de preguntas y respuestas. Voy a renunciar a este mal que estoy viendo desde el drama, desde la victimización, desde ponerme en mi posición de es imperdonable lo que estoy viendo y me quiero ir de la iglesia. No, hermanos, a la iglesia la va a crucificar los enemigos de la iglesia. Vamos para allá, espero que se den cuenta. Y hay que asegurarnos de estar en la cruz, no al revés. Es decir, no me salgo y quiero estar del lado de los fariseos juzgando a la iglesia. No, piénsenlo bien y tómenlo. Le pido a Dios que una fuerza de sanación y de conciencia les ayude a entender lo que estoy diciendo. Es muy importante. ¿Qué posición vas a tener cuando crucifiquen a la iglesia? Porque le están crucificando progresivamente. ¿Dónde vas a estar? ¿Del lado de los fariseos, a los pies del Señor, como nuestra madre? ¿Vas a estar al lado con los otros que están crucificados, como este que le dice que quería estar con él cuando llegara al paraíso, como el otro que lo va a juzgar, que lo va a hacer? ¿Qué posición vamos a ocupar? Y necesitamos estar muy atentos porque el mal va a luchar porque nosotros estemos del lado de los fariseos. Y entonces salgamos. Por eso hay que renunciar a este dolor para ponerle atención y reparar el dolor de Jesús. De tu dolor al dolor de Jesús, es mejor enfocarnos al dolor de Jesús y entregarnos a lo que Dios vaya permitiendo. Um, Me limito un poco porque no busco ni escandalizar ni tampoco poner a nadie en una situación que se sienta mal, no. Pero acuérdense que dicen, si estos tiempos no se acortaran, todos nos perderíamos. Entonces, van a llegar tiempos de tanta confusión que no vas a saber para dónde. Por eso en las clases yo les insisto, yo me puedo morir mañana, puedo desaparecer del mundo cualquier instante, pero algo que le ruego tanto a Dios que quede como herencia, que quede como influencia, si es su voluntad, usted no olvide que la virtud es el camino, que la virtud es la base y que imitar a Jesucristo es la base de su conducta, que cuando usted entre en dudas, que cuando el mundo se vuelva aún más oscuro de lo que ya es,
y en esa aridez y en ese sentimiento de desesperanza, usted recuerde que el camino es la virtud, que el que actúa con virtud está permitiendo que el Espíritu Santo lo guíe. El que actúa de otra manera, pues está más vulnerable a perderse, está más vulnerable a fortalecer este sistema, está más vulnerable a ser engañado. Por eso menciono a los fariseos. ¿Por qué pudieron ser tan engañados y no poder ver la presencia de nuestro Señor? Porque el pecado capital estaba dominando. Si usted permite que el pecado capital domine en su vida, se va a volver ciego. Y esta estructura anticristiana que quiere entronar al anticristo lo va a arrasar. ¿Me entiende? Lo va a arrasar y usted no lo puede permitir. Es necesario que usted tome esa conciencia y diga, no, tengo que luchar por mi salvación y la de mi familia. Isabel Canori, que es una beata maravillosa, dice que ya tiene una visión donde ve que el pecado capital reina, domina y es la base para que llegue el anticristo. En esencia, no lo dice de esa manera, pero confío que lo puede comprender así. El que cuando llegue el anticristo esté lleno de soberbia va a ayudar a que él siga, ¿me explico? Va a ser engañado. Si usted está lleno de pecado capital, cuando el anticristo se entrone, usted va a ser engañado. Hay quien está muy pendiente de los refugios, del gran aviso. Sí, yo creo que sí, yo creo que en algún momento la misericordia de Dios nos dará una oportunidad de tener conciencia de pecado, de poder tener un despertar espiritual, pero yo le pregunto, si a mí, voy a hablar de mí, si yo llena de soberbia, de ira, de envidia, de avaricia, hasta de lujuria, lo que se junte, llena de eso, viene el despertar de la conciencia, ¿ustedes creen que yo lo aguantaría? Piénselo bien, ¿lo aguantaría? Hay quien narra o relata que caerías muerto por el nivel de pecado. Si estamos analizando el pecado capital a estos niveles y usted se pone en esa posición, ¿aguantaría el juicio? ¿Aguantaría esa conciencia de decir, estoy llena de esta peste que es la envidia, de esta asquerosidad que es la gula y demás? Es tremendo, ¿no? Créanme que tengo el audio a todo lo que da. No tengo idea por qué está pasando. Qué pena, qué pena. Voy a intentar moverme un poquito para que podamos avanzar esto, porque justo estoy diciendo algo que confío va a ser de gran ayuda y qué pena que no lo oiga. Me acerco al módem con la intención de que, es que está lloviendo acá, ha llovido muy fuerte tal vez por eso, pero bueno, les decía yo, Isabel Canori, una beata, refiere que ella tuvo una visión de que el pecado capital reina y que entonces en ese reinado es la base para el establecimiento de la era del anticristo. Yo les preguntaba, si ustedes cuando llegue el gran aviso, cuando hay quien dice, no, yo hablo en general, no es la intención juzgar, sino que tomen conciencia. Hay quien está pensando en el refugio. Yo les pregunto, si ustedes están llenos de soberbia, de ira, ¿va a llegar? ¿Va a llegar usted al refugio? ¿Y va a llegar a qué? ¿A voltear el refugio con su soberbia, con su ira, con su intolerancia, con su falta de caridad? ¿A qué llegaríamos al refugio? A mí me parece que justo esto de la ceguera espiritual, no tendría yo la oportunidad de ver el refugio. ¿Cómo vas a ver la luz? ¿Cómo vas a ver lo bueno si ya lo perdiste, perdiste la capacidad? Tómenselo en serio. A mí, cuando veo estos mensajes y que no, que va a haber refugios y hay quien hasta está haciendo propiedades y, en fin, ¿no? Me toca conocer de todo un poco. Digo, bueno, pero acá el problema es que ¿cómo vas a ver el refugio si ya perdiste la luz? Ya perdiste la gracia de ver el Espíritu Santo. ¿Quién te va a guiar? Si te está dominando, te está rigiendo un pecado capital, ¿se dan cuenta de lo grave que es? Y que no lo estamos trabajando. Yo por eso, híjole, le pido tanto a Dios. Le digo, Señor, levanta una generación de psicólogos, levanta una generación de profesionistas o de gente que tenga la buena voluntad de avanzar, porque yo creo que no lo verías. Si tú, les ponía un segundo escenario, si tú estás lleno de soberbia y demás pecados capitales y se entrona el anticristo, vas a caer engañado.
¿Me entienden? Díganme que sí. No hay oportunidad. Vas a creer que es Jesús cualquier persona, la soberbia te está rigiendo. Por eso pongo y regreso al ejemplo de los fariseos. Los fariseos ya no pudieron ver la salvación, ya no pudieron ver la bondad del Señor. Eran ciegos. ¿Quién, si nos toca el inicio de la era del anticristo, nos toca la era? No lo sabemos, pero yo creo que ya se le parece mucho, ¿no? Está claro, gracias Sandra, es claro, ¿no? ¿Cómo voy a ver esa gracia? ¿Cómo voy a ver al ángel que me va a llevar al refugio? ¿Cómo voy a ver? Y una más dicen dentro de algunas manifestaciones, cuando hablan de los refugios o del despertar de la conciencia, dicen que, que Dios nos va a dar la gracia de poder ver nuestros pecados. A ver, yo les pregunto, si Dios, si una persona que está llena de soberbia, dominando, es decir, hay soberbia espiritual perfecta, hay envidia espiritual perfecta. Si la persona está así, en el momento que él tenga este despertar de la conciencia, ¿lo va a soportar? Les pregunto. Es muy grande el daño que le hace al alma el pecado capital. ¿Me entienden? Por eso tomen conciencia y trabajen. Y no necesitan, quien no pueda, no necesitan. Miren, yo llegué a estos caminos leyendo el libro de virtudes y vicios. No es de que, ay, no puedo pagar la tele, no puedo. No, no pasa nada. Usted si tiene verdaderamente el deseo de avanzar, va a avanzar porque tiene un corazón dispuesto. No, no ocupamos. Si bendito sea el Señor, hay oportunidad, bendito sea Dios. Pero si no, no pasa más. De tal manera que la idea es que usted no se deje vencer. Dios está dando entonces la oportunidad. Usted podría, en verdad, genuinamente, nada más hincarse y decirle al Señor, Señor, dame las condiciones y el Señor va a mover todo. Doy testimonio que así es. Voy a continuar la lectura. Qué bueno, me da gusto que tengan conciencia. Dice, ¿cuánta secreta podredumbre existe en el fondo de miles de corazones que se llaman míos? A tal grado crece la soberbia convertida en respeto humano en estas almas, que muchas mueren antes de enseñar la ponzoña que llevan en sus corazones. Muchos sacrilegios se cometen y hay por los que se llaman míos, ocultando y paliando en sus confesiones el maldito vicio de la envidia que la roe y quita la tranquilidad y la paz. Es un enemigo, repito, que roe los corazones minándolos para muchos y tremendos males, engendrando dentro del corazón odio y malas voluntades. Aquí le doy un testimonio dentro del libro, uno de los libros de los padres del desierto. Se narra un acontecimiento de un monje que tenía fama de santo y por esa fama, por no perderla, no se iba a confesar. Finalmente se condena, hermanos. Todos somos tentados a este tema. También quiero dar un testimonio más que dentro de la terapia me ha tocado observar. Que, por ejemplo, en los grupos de matrimonios, no digo que todo, solo es un ejemplo, nadie se sienta agredido, los amo. En los grupos de matrimonios, a veces cuando los coordinadores están pues al frente o de alguna manera, pues está la carga o la presión social de que ya regresé con mi marido. Hay matrimonios que empiezan a aparentar que están bien, con tal de que no se den cuenta en el grupo de que no, no es así. Me ha tocado conocer incluso matrimonios en donde hay golpes, hay violencia, hay abuso, hay perversiones sexuales, hay de todo, hermanos. No lo digo a modo de juicio, nuevamente es para analizar. Esa es la envidia, ¿no? Como yo voy a aparentar, y yo tengo esa tentación, ustedes quien me conocen, nos hemos visto. Yo ando con mi esposo, hay ocasiones en que hay oportunidad de que sirvamos juntos. Tuvimos un evento precioso en Toluca, que bendigo a Dios por esta hermosa oportunidad de conocer un grupo maravilloso. Ya Dios permite algún día poder contarles, pero en esencia la gente empieza a idealizar, ¿no? De repente es, pues, de verte perfecto, de verte que tú vas muy bien, de cómo damos estos temas, bueno, pues te empiezan a ver. No, el único que debemos de admirar y de mirar con mucho amor es a Dios. No falta, lo digo en general, gente que se te acerca y dice, ah, yo te admiro por X y Y.
Y tú dices, no, la admiración es la entrada de la envidia. Aquí les dejo claro que jamás, jamás deben de permitirse admirar a nadie. La única persona que merece su admiración es nuestro Señor, porque es el único que ha dado su vida por ustedes y por mí, y su sangre, y puso una iglesia, y está haciendo todo por nuestra salvación. Nadie más está trabajando con tanta entrega, hablando del mundo, ¿no? Hablando con tanta entrega, y queda claro, y le doy aquí su lugar a nuestra amada Madre María, pero hablando de que el que abre esta gracia, esta redención, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie, nadie merece su admiración. Nosotros somos simples personas que Dios toma como instrumentos y a veces somos muy defectuosos y muy inútiles. Entonces mi esposo y yo tomamos la decisión, vamos a ser como somos. No vamos a aparentar que somos ni la familia perfecta, ni la pareja perfecta. Yo sigo teniendo igual una guerra con el hecho de la conversión de mis hijos. Nunca he hablado de eso tal vez abiertamente, pero solo lo dejo para poder fortalecer el que vivamos en honestidad, el que vivamos en verdad, que vivamos en en la prueba que Dios está permitiendo para mí, para mi vida. Mi segundo hijo quería ser sacerdote. Le fue muy mal. Lo lastimaron mucho en la iglesia. Muchas cosas que ha hecho la jerarquía bueno, lo han tirado al piso. Él era adorador nocturno. Yo viví esa hermosa etapa de verlo adorar al Señor. Se los cuento y traigo ese dolor, ¿no? Como madre de decir, bueno, yo vi su pureza, su belleza, lo tuve en mi vientre. Imagínense lo que representa para mí, ¿no? Ver su espiritualidad, su hermosura pisoteada en la iglesia. Y que de pronto te toque seguir siendo católica, ¿no? Y amar al Señor, amar a tu iglesia, porque yo siento amor por la iglesia. La veo como lo que es la gran obra de nuestro amado Jesucristo, amo a la Virgen. Yo estoy enamorada de nuestro Señor, pero fíjense cómo el mal astutamente utilizó una experiencia para quererme tirar, para que yo me fuera, para que yo dijera no, para que quedara herida, para que no quisiera hacer nada por la iglesia. Fue lo contrario, ¿no? Dios me dio la gracia de entender estos temas y bueno, me fui al lado contrario, pero seguimos pasando pruebas. Mi hijo se fue así a decir, no quiero saber nada de tu iglesia está llena de gente mala, de gente que solo sabe hacer el mal. Mi hijo recibe un trabajo de brujería, lo digo solo para dimensionar. En un grupo de liberación, me atacan a mí, me amenazan y como no cedo, amenazan a mi hijo y a mi hijo le llega un ataque muy fuerte del cual se vio muy mal, un promedio de año y medio. Entonces imagínense lo que representó para mí. Sin embargo, glorifico al Señor por todo, acepto la prueba, acepto que todo al tiempo Dios lo fue acomodando. Al tiempo el Señor fue también poniendo a todos en su lugar. Nosotros hemos permanecido lo más fieles posible. Estamos con un corazón limpio ante la adversidad. Entendimos que en lugar de señalar a la iglesia, mejor hay que ayudarla a salir. Hay que ayudarla a que siga floreciendo, porque yo no soy la única, hay muchos. Después Dios me deja ver que hay gente buena, que hay gente santa. He conocido sacerdotes santos, gente que transmite la presencia del Señor. Si yo me hubiera quedado con esa primera experiencia malvada, pues tal vez yo no hubiera tenido la oportunidad. Hoy me doy cuenta que hay gente que trabaja con el corazón entregado al Señor y me siento muy feliz. La gente que vi en Toluca en este retiro, que me invitaron a participar como ponente, dije, wow, les dije, me llené de esperanza porque veo que hay gente que sí le está trabajando al Señor, que le está sirviendo y nada está perdido, hermano, solo que el mal a veces nos deja ver solo la miseria o nos deja ver lo que él quiere para desanimarnos. No se desanimen, hay que estar mejor en esa postura. Voy a ayudar a que los sacerdotes estén mejor, voy a ayudar a que las religiosas, y no al revés, decir, uy, no, ya nada vale la pena. Es al contrario, hay que estar muy atentos, confiamos que estos espacios también nos ayudan a hermanarnos más. Hay que hacer el bien, dice la palabra de Dios, hay que perseverar en el bien. Ese es un combate, hermanos, porque hacer el bien en una estructura así es muy duro, es quebrantador. Yo he tenido sanaciones en donde digo, siento que la herida me la generó la iglesia, por hablar en general, ¿no? La iglesia, o sea, traigo heridas que yo decía, Dios mío, güey, vienen de la iglesia. Pero bendito sea el Señor que hemos ido avanzando, que ha ido sanando mi corazón. Entonces hay que enfocarnos a ayudarla.
Le pido al Señor que todo esto quede en su corazón, en sus mentes, en paz, en equilibrio y que tomen una postura propositiva, positiva para poder ayudar a nuestra amada iglesia. Y bueno, hay esta tentación, cierro con, porque fue el comentario que inició esta intervención, cierro diciendo que nos damos cuenta que el mal quiere que nosotros aparentemos un matrimonio perfecto, una espiritualidad muy elevada. No, 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 no. Hay que combatir todo eso. Quien lo empiece a sentir, porque hay algunos que son servidores, hay que renunciarlo, hay que combatirlo, hay que decir, hay que aceptar, nos equivocamos para adelante. Somos imperfectos, tenemos nuestras cosas. Yo sí creo que Dios ha purificado nuestro matrimonio maravillosamente. Tuvimos otras etapas muy lamentables. Nosotros venimos así del piso como matrimonio. Y el Señor nos ha ido levantando, lo glorificamos. Nuestra madre, yo le digo, madre, tú me sostienes el matrimonio. El matrimonio, mi matrimonio se sostiene del resto del Santo Rosario. Yo no tengo otra convicción más que esa, ¿no? Todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha permitido y mis hijos, mi familia, mi matrimonio, sostiene la Virgen. Y yo solo tomo el compromiso de rezar el rosario. Y siento amor por rezar el rosario. Yo ya lo disfruto. Estoy en una etapa en donde para mí iniciar un día sin el rosario es como me siento fatal. Entonces, para mí el rosario es el aire que respiro, lo es todo, es esa parte, ese todo de decir, esta parte es por mi familia, y bueno, veo las gracias. Y aunque tal vez mi hijo ya no regresó a ese esplendor y ya no regresó a esa belleza de cuando yo lo vi adorar al Señor, sé que es de Cristo, sé que le pertenece y que finalmente el Señor ha de sanar su corazón, ¿no? Él aún no ha sanado, pero tampoco es que está mal con Dios, solo es como de no está, ¿no? Su corazón preparado todavía. Lo menciono porque de pronto, hablando de estos temas, la gente cree otra cosa y no, yo quisiera renunciar a todo eso. Somos personas que estamos luchando. Lo que sí puedo decirles es que buscamos una lucha honesta. Tratamos de ser honestos. Yo prefiero que veas a lo mejor la parte enferma de mi alma a que yo te aparente, ¿no? Que todo es perfecto. No. Finalmente aún hay cosas que corregir y así seguirá hasta que muramos. Entonces yo los llamo a que nos veamos como personas que estamos luchando por ser mejores, personas que estamos combatiendo nuestros defectos, que no somos perfectos y que intentamos amar a Dios de una manera genuina, que intentamos corresponder a todo lo que Él nos ha dado y que en esa caridad debemos mirarnos, no como perfectos, porque miren, no falta, yo en terapia lo veo todo el tiempo. ¿Quién es servidor? Le anda pegando a la apariencia, al respeto humano, como dice acá, por eso les doy toda esta explicación. Cuando el matrimonio no vaya mal, pues genuinamente estamos mal. Nosotros ahorita, mi esposo decidió retirarse del ministerio, es un ejemplo, decidió, me ha pasado, en alguna etapa me llegó a pasar, se retira, pero bueno, estamos luchando por estar en paz y pedimos sus oraciones. Es mejor a que usted aparente y entonces se empodere la soberbia, se empodere la envidia, se empodere todo lo que se junte, ¿no? Porque es toda una estructura. Es mejor decir, hermanos, bueno, pensemos que estamos todos en un grupo de matrimonios, hermanos, bueno, yo les cuento que aún mi esposo o yo no hemos podido someter la ira, tenemos todavía pleitos, andamos mal, les pedimos oren por nosotros, seguimos en el compromiso de dar testimonio, seguimos en el compromiso de luchar por ser cristianos, ¿no? Que verdaderamente estemos en una línea de fe, pero actualmente andamos mal, es más sano. Ahí el corazón no se podre de estos vicios, ¿no? Ahí vamos avanzando, decimos, y así era, yo en el grupo ahorita actualmente estamos tratando de conformar Corazón Mercenario, pero anteriormente teníamos un grupo como de 18 personas. Llegamos a tener hasta 20 y algo, pero bueno, un promedio de 18 y así nos tratábamos. Pues ahorita yo estoy pasando por esto. Había unas hermanas que estaban en el grupo y de pronto ya veías que no se hablaban y decían ellas, no, pues les comentamos que estamos como peleadas y no al revés, tratábamos de combatir el vicio, ¿no? Porque es verdad que el respeto humano te corroe y te quiere hacer ver santito y demás y te quiere sentir iluminado. Hay quien también, esto lo digo porque lo noto mucho en las liberaciones, lo noto mucho en los eventos. Hay quien dice, no, ¿cómo yo me voy a retorcer, ¿no? En el piso. Y entonces por respeto humano bloqueas la liberación. ¿A quién? Por soberbia
O sea, muy peinada, muy entera, muy así como diciendo, no, 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 yo no, no, ¿qué van a decir de mí? Y estás entonces en una apariencia y no abierto a la sanación o a la liberación. Esto pasa más de lo que se imagina. Es muy lamentable. Y pues ahí está metido, te estás comparando. No, ¿cómo yo voy a vomitar? ¿Cómo voy a hacer acá mi voz del exorcista? No, hermano. Si la liberación finalmente te está llevando a una situación, es mejor vivirlo. Muchas personas, yo lo noto, cada que tenemos evento lo noto. Muchas personas que empiezan a liberarse se contienen como diciendo, no, 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 y están atentos a como a no parecer mal y hasta casi no despeinarse. No, eso no importa. Al final, si Dios quiere sanar tu corazón y va a haber un dolor muy fuerte y vas a tener que llorar y vas a tener que gritar, pues esos espacios son para eso, para que tú puedas liberar, no para que estés así como de, híjole, digo, qué triste. Hay personas que no van a estos eventos para no quedar mal. Se los comento porque, bueno, en terapia nos enteramos de todo esto y como para no salir de la buena apariencia. Qué pena, ¿no? Porque Dios te quiere sanar, te quiere liberar. Bien, sigo, dice, es un enemigo, repito, que roe los corazones, minándolos para muchos y tremendos males, engendrando dentro del corazón odios y malas voluntades. Cuántas lágrimas de rabia, desesperación e indecible pena arranca esta miserable envidia, en las cuales Satanás se complace. A ver, vamos a ver acá. Es la envidia la destructora de la caridad fraterna y el veneno que inocula en las almas sin que éstas lo sientan. Tan solapada se manifiesta algunas veces. La envidia se sabe también disfraz con una hipocresía traidora, por eso les puse estos ejemplos. ¿Me entienden? Este ejemplo de, yo tengo que parecer, fíjense, en mi parroquia me dieron un cargo, nada importante, pero bueno, es un cargo. Y la gente lamentablemente pues tiende muy movidos por los defectos, empoderar a la gente, a los demás, ¿no? Entonces, por supuesto que me paro, se paran a comulgar y me empieza la instigación como diciendo, oye, ¿cómo? ¿No te vas a parar a comulgar? No me había yo confesado y empieza la instigación de que me pare a comulgar. Lo comento porque esta instigación está presente en nosotros. Y yo dije, claro que no, no puedo pararme a comulgar. Es mejor actuar con honestidad, decir, bueno, no puedo comulgar, punto. O sea, no importa si ocupas la posición que ocupes o tengas el matrimonio que tengas o estés, o la gente te venga a decir, ay, es que usted es casi, no importa, eso no importa. Eso lo manda el mal para que finalmente tú caigas en estas tentaciones. Pongan mucha atención. Nosotros debemos de estar muertos. Me gustó mucho una frase que de este retiro que les cuento que fui, que dice, debemos de estar muertos a la adulación y a la crítica. Muéranse a la crítica, muéranse a la adulación. Hay que cortarla. Les pongo una referencia. Pensemos que yo doy el tema, se acercan algunas personas, me abrazan y me dicen cosas para adularme. No digo qué porque es terrible hacerlo. Pero en ese momento hay que cortarlo y decir, en nombre de Jesús no lo acepto, al menos en tu mente. Hay que ser amable con la gente, hay que tener la caridad de escucharlos, pero no hay que aceptarlo, ¿no? Si tú en ese momento no lo puedes hacer, hay que hacerlo en la noche, hay que hacer actos de humildad, eso sería un combate más. No lo acepto, ¿no? Y referir algo a favor, no, el Señor me ha dado todo, y que es la verdad, no es que le estés haciendo un favor a Dios, es la verdad, yo no tendría la capacidad de acordarme de tanto, yo no tendría la capacidad de poder transmitir ninguna gracia, la gracia es de Dios, no es mía. Y pudiera el Señor haberme dado alguna habilidad, pero hasta en todo, pues desde el punto en que me dio la vida, todo le pertenece. No podemos hurtarle nada y hay que estar atentos porque también así se fortalecen estos vicios. Bien, vamos cerrando ya para dar un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Sé que hay algunas dudas. Ténganme paciencia. Me interesa mucho que se centren en mi hipocresía. El mal va a tentar con el tema de la hipocresía, principalmente por soberbia y por envidia. Vamos a ser más vulnerables a la hipocresía si tenemos estos dos. Entonces, si alguno de ustedes se detecta que tiende a la hipocresía, pues ahí están las dos cabezas, que es la soberbia y la envidia.
y necesitamos revisar cómo está entrando en nuestras vidas para combatirla. Bien, siendo incontables los daños espirituales que hacen, con mucha dificultad se extirpa este vicio, ya que se opone totalmente a mi ser. Estamos hablando de nuestro Señor. Y que es todo darse y comunicarse, es decir, que todo es caridad. Dios, Jesús mismo, es todo caridad. No hay nada en él que salga de este principio. La base de la vida cristiana es todo caridad y andamos totalmente afuera, hermanos. Yo créanme que digo, Dios mío, ayúdanos, estamos en verdad, no practicamos la caridad, es muy duro. No miras con caridad al otro, no hay compasión, la compasión casi es nula, todo es estrés, intolerancia. Bueno, al menos de mi pueblo donde yo vengo, o del área donde yo vivo. Es durísimo, digo, Dios mío, eso es tremendo. La envidia no respeta ni a los que llaman, ni a los que se llaman míos, ni a los contrarios, son su codiciado manjar, o sea, es decir, a los religiosos, a los sacerdotes es lo más codiciado que tienen y el ataque es más fuerte. Un gran número de almas deben tener lo que poseen, perdón, un gran número de almas desean tener lo que poseen otras, no pensando que yo reparto mis dolores como me place y mejor conviene para bien y salvación de las mismas. La envidia espiritual perfecta es todavía más fina. Consiste en una interior pena por atesorar lo de otras almas, con la falsa capa de la santa imitación y de no desperdiciar los dones del Señor, que ven en otros corazones que creen menos dispuestos que los suyos. Aquí pongo un ejemplo. Imagínense que alguno de ustedes diga, el sacerdote que ustedes consideran que actualmente es el más grande que hay, no, para no mencionar a nadie, bueno, que ustedes digan, mi director espiritual es el super sacerdote que todo mundo quisiera ser su dirigido, todo mundo quisiera tener un espacio con él, y da cursos y es internacional, y no, imagínense así una super figura. El solo hecho, el solo acto de ya tenerlo como director es totalmente una ponzoña al corazón. Más cuando no está bien, intencionado, cuando no hay pureza de intención, cuando más bien te andas empoderando. Mucha gente así de, yo, mi director, sí, pero hay que estar atentos que no es que, no debemos de permitir que nos empodere nada en una palabra. No debemos permitir que incluso algo que debiera ser para tu bien, que debiera ser para tu crecimiento, porque el que tiene un director espiritual es porque está aceptando un camino de santidad, porque quiere llegar a la santidad no para empoderarte, no para decir, a mí me parece que ni debieras decirlo. Me ha tocado gente que dice, mi director espiritual es este sacerdote súper taquillero, súper importante actualmente en mi iglesia. Pues sí, pero más valdría callártelo porque estás empoderándote. A veces la envidia es eso, lo que tú dices que tienes también. Ahí hay soberbia, ahí hay jactancia, pero también estás fomentando la envidia en otro. La envidia también te avienta a que otros te envidien, ¿no? A veces la tienes proyectada de tal manera que si yo les digo, yo voy a poner un ejemplo, no es mi caso, no es mi caso. No, a mí como terapeuta me va súper bien, no, yo tengo lleno, le tengo lista de espera, pues ¿para qué lo genero? Y a lo mejor por acá hay algunas terapeutas que no les va tan bien. O sea, también con mis comentarios estoy generando envidia. Entonces, aquí les pido que volteen a verse también si lo que ustedes dicen no está generando. A mí me ha tocado de todo. Quien dice que tiene al superdirector espiritual, quien dice que le va súper bien, quien dice que tiene el esposo perfecto en la vida perfecta, le puso casa, o sea, no, bueno. Entonces dices, bueno, yo me tocó guisar en la mañana, ¿no? Entonces de pronto el comentario también te va a suscitar envidia. Entonces debes de ser prudente y no estar hablando o que yo les dijera, no, hermanos, yo cuando estoy dando terapia empiezo a ver X, Y, Z para no darle ideas a nadie. Empiezo a ver X, Y, Z y entonces no, el Señor casi me dicta la terapia y el remedio. No, hermanos, ¿no? Es de, no, ¿para qué? Te cuento. Lo que vas a generar es eso. A veces nos pasa incluso dando un servicio. A veces es indirecto, pero aún así hay que mortificarlo, aunque fuera indirecto. Pongo un ejemplo.
estábamos en el tema porque se bendice en algunas parroquias el agua de San Ignacio. Y bueno, acá en donde yo estoy es así, van muchísimas personas por agua de San Ignacio. Y de pronto, pues tratamos de ser amables, tratamos de dar un servicio y de sonreír, pues le estamos sirviendo al Señor principalmente. Entonces, de pronto en ese ambiente, en ese generar una buena experiencia, que se solucionen los problemas, que mires de manera positiva lo que se pudiera llegar a presentar, toda esa estructura pudiera generar que alguien más te vea y diga, ay, ¿qué onda con esta, no? O sea, porque ¿de qué está tan feliz? ¿Cuál es el tema? Hay gente que está un poco amargada, ¿no? Entonces, a veces es indirecto, a eso me refiero. A veces tú tienes una actitud y es indirecta y le va a traer a otro el tema. Hay ocasiones que Dios permite que nos demos cuenta. Ojo, ojo, abusados. Hay ocasiones que Dios permite que nos demos cuenta. Y la mayoría diría, ay, bueno, pues me está envidiando. No se hace eso, ¿no? Aquí entraríamos en un combate. Si tú te das cuenta que indirectamente o que yo no lo creo tal cual, pero para poderlo explicar, así lo manejo. Por gracia de Dios, confío que Él lo inspira así. Yo me estoy dando cuenta que mi conducta, tal vez mi actitud, le genere eso. Se debe de hacer un corte entre la persona y tú y decir, en el nombre de Jesús y de María, si yo siento como esta, ¿no? Esta carga, no es de que lo des por hecho, porque pudiera también ser un engaño, pero si en algún momento ustedes sienten esa referencia, se debe de hacer un corte pidiendo que lo que se quiere instalar entre ustedes sea cortado por la espada de San Miguel, sería en el nombre de Jesús y de María, conforme a su santa y divina voluntad, pido a Dios la gracia que lo que el mal quiere instalar sea cortado. Y se puede reparar, se puede renunciar, y se debe de renunciar al tema de que te quedes con esa idea de que te envidió. No, ustedes no se deben de quedar con esa idea, porque nos contamina el alma. No acepto, en el nombre de Jesús no acepto esta envidia y pido que si yo estoy haciendo algo que esté generando que esta hermana se perturbe, pido perdón a Dios. Hay un corte, bueno, hay una referencia que a mí me parece muy bella de Santo Cura de Ars, que y fíjense lo que hacía. Cuando él notaba que alguien pecaba por su culpa, por decirlo de alguna forma, por su razón o por su persona, él reparaba al Señor por haber sido un medio para que alguien más pecara. Eso es muy, muy valioso. Dios me ha permitido practicarlo y que algunos pacientes también lo practiquen. Y entonces tú dirías, Señor, me pesa que yo sea un medio para que alguien más peque. Usted debe de enfocarse a las cosas al revés y no de quedarse como empoderada, decir, porque el mal puede ocupar eso para empoderarte a ti. Y te quedes con esa idea que la gente te envidia, que es lo peor que pudieras hacer. Y mejor al revés, Señor, te pido perdón en mi nombre, a nombre de mi hermana, por poner un ejemplo que es una mujer, a nombre de mi hermana, porque siento que hay una envidia que se quiere instalar y te pido perdón si yo he hecho algo, si yo tuve alguna conducta o algún descuido que está generando que mi hermana peque. Perdóname, Señor, y ayúdanos a mirarnos con amor. Y va a cerrar el combate diciendo, decido libre y conscientemente amarla. En mi caso, yo recomiendo muchísimo, es algo que yo practico. Decido anotarla en mi lista de intenciones. Toda persona que se me quiere instalar como el pecado capital en alguien en particular, oro por ella. Pido, Señor, donde el mal quería sembrar división, donde el mal quería sembrar envidia o cualquier otro defecto, yo pido por ella. Digo, y te pido santidad de vida, te pido conversión, pidan, ¿no? Pidan por esa persona. Yo recomiendo mucho que tengan una lista, a lo mejor no la pueden hacer escrita, la pueden hacer en su celular, en un grupo de respaldo, la pueden tener pues mental, porque Dios no va a quitar una gracia porque ustedes no tienen el tiempo de escribir. Finalmente decir, Señor, yo te pido que la consideres en aquellas personas por las que estoy intercediendo. Si ustedes hacen eso, se rompe toda la estrategia. Es un combate más. Confiamos que les va a ser de mucha ayuda. Vamos cerrando entonces. Dice, esta es una secreta falsedad. Ay, Dios, ayúdame a recordar. Ok, dice. Este es un secreto y muy interno reproche de mí mismo, ya que se cree en su misma dignidad, superiores a las almas favorecidas. Esto es una instigación. Te doy testimonio que cuando ocupas ciertas posiciones, pues a lo mejor de coordinación, hasta si eres jefe en tu trabajo o tienes algún cargo, es muy fuerte, ¿no? Entonces, hay un secreto reproche, hay una secreta dignidad
Por eso se habla de espiritual perfecta, porque ya está oculta en el alma. Cuando el pecado capital, dicen los santos padres de la iglesia, el pecado capital se le empieza a combatir, se adapta, se transforma y se oculta. No quiere decir que se fue. Por eso, por poner un ejemplo, yo que he sido tan dominada por la ira, no quiere decir que ya la superé, no quiere decir que ya se fue. ¿Qué quiere decir? Que hubo un proceso de sanación, hubo un proceso de combate espiritual, hubo un proceso de avance, pero lo que hace es ocultarse. Y por eso hay que estar aún más atentos. Ya no la expresas con todo el ruido, con todo el exceso que tal vez le expresabas antes. Ahora tal vez la ira es una intolerancia que no la demuestro, pero siento esa molestia. Bueno, está ahí, sigue ahí, el alma sigue enferma y hay que seguir trabajando. Entonces, a eso se refiere lo espiritual perfecto. Está oculta, es más fina, hay apariencia, hay falsedad, hay hipocresía y a eso se refiere con el término perfecta. Dice, esta es una secreta falsedad y finísima envidia, perfecta y bien dorada. La pena secreta por los favores extraordinarios concedidos a otras almas. El pensamiento, aunque ocultísimo, de poseer sus mismas cualidades y aún más relevantes prendas. Causan la envidia espiritual perfecta. Pongo un ejemplo. Aquí tuve una paciente que me decía, es que yo quiero tener como las prácticas que tú tienes. Es que yo quiero hacer como lo que tú dices que sientes, yo lo quiero sentir. Claro que no. O sea, Dios nos ama en lo particular y Dios nos da gracias en lo particular porque su amor es particular. No vas a tener el mismo proceso ni vas a tener la misma proyección de nada. Somos seres que Dios tiene esa especialidad en nosotros. Entonces, cuando alguien empieza así, ¿no? De que, por ejemplo, puedes notar algo que pudiera ser bueno y de pronto dices, ay, yo quiero eso bueno. No, hombre, jamás. Si les llegó a pasar, hay que renunciarlo. En el nombre de Jesús renuncio a querer eso que estoy viendo. Renuncio a querer hablar de esa manera, a querer tener tal cosa, por no poner más, ¿no? Confío que me entienden. Hay que renunciarlo. No es al revés de, ay, es que te quiero imitar porque yo creo que es el camino. No, imita solo a Cristo. Jamás, jamás deben de imitar a nadie ni consagrados, nadie, ¿no? Es a Cristo. Si ustedes de pronto quieren o se sienten muy agradecidos, les llamo a la conciencia. ¿Por qué se sienten agradecidos con el servidor si es Dios quien dio todo? No es una instigación, no es un engaño que todos pasamos. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes terminan y empiezan a ver al servidor, ay, no, quiero abrazarlo, quiero, no, no. Primero, gracias, Señor. Gracias por este servidor, por su vida, gracias por crearlo, gracias Señor, primero y siempre. Y yo recomiendo, que ni se le acerquen. No saben qué empoderado es que, vamos a poner este escenario, llegan, lo abrazan, le dicen que casi es el hijo de David, no, o sea, es lo máximo y que no bueno y que cuánto me ayudó y lo que quieras. Y luego el servidor es como un mal hábito, lo vas a acostumbrar a que cada que termine le empoderas. Y yo he visto así consagrados, coordinadores, gente que da servicio, que así se pierde. Ahorita me preocupa mucho un sacerdote, no puedo decir quién es, que así lo traen, ¿no? Llena estadios así, muchísimas, miles de gentes lo van a ver. Y todo el mundo muere por él. El padre ya está lleno de soberbia. El padre ya está lleno, ya está empoderado. ¿Y cómo fue? Pues lo han ido ayudando, quien va y se acerca y le sube el ego, ¿no? No lo hemos ido ayudando, y bueno, yo no he ido, pero le va a uno ayudando. Debe de equilibrarse la manifestación. Es mala señal. Yo los llamo a la conciencia. No es el Espíritu Santo quien te dice, ve y abraza al Padre, ve y bésale la mano, ve y agradecele todo. No, Dios lo eligió, es un servidor y como servidor debe ser tratado, no es al revés, es no, a ver, no va por ahí. También el mal te mueve hay mucho egoísmo, fíjense. También te mueve para decir, ay, yo le quiero preguntar al padre tal cosa. Ay, yo le quiero preguntar, oye, pues sí, va saliendo de un servicio. Hay quien no los deja ni comer, a mí me ha pasado. No, sí, sí se la debes de besar, pero me refiero que no es de, ay, te agradezco todo, no, no con euforia, no con exceso, no,
No, normal, ¿no? Cuando tú saludas a un sacerdote, bueno, acá yo sí tenemos la costumbre de besarle la mano, pero es un saludo. Me refiero a cuando lo vas a empoderar. Cuando le estás diciendo mil cosas, todavía le besas la mano y haces y deshaces. No, no debe de haber exceso. Espero me explique. No es que esté mal, qué pena que lo tomes de esa manera, ¿no? Quiere decir que de pronto te me distrajiste. No debe de haber todo ese exceso, que tú muestres tanto reconocimiento, no. Es incluso el ser salamero, el estar ahí diciendo, ay, no, eres lo máximo, es lo peor que pueden hacerse ustedes y hacerle al servidor. Es lo peor que pueden hacer porque el servidor va a tener si lo agarra, si lo toma, si no se combate, si no tiene filtro y acepta todo lo que la gente le dice, pues a la vuelta lo van a ver empoderadísimo en la soberbia. Y el que lo da, pues está en estas áreas de la envidia. Perdón que se los diga, no se los digo con maldad, yo ni los conozco, ni sé, no sé cómo, no sé cómo se comportan, no me ha tocado ver nada, yo creo que de ustedes conozco mínimo como al 10%, y eso los conozco de eventos, nos vemos un rato, no es de que sepa cómo es su actividad. Entonces no es pedrada para nadie, yo no tengo la intención de nada, solamente les dejo claro la estructura espiritual. Entonces, ¿qué le pasa al que lo hace? En esencia es envidia, hermanos. Porque tú cuando estabas oyendo vamos a poner ese ejemplo del sacerdote. Estás oyendo el tema del sacerdote, el sacerdote hace una oración, tú tienes sanación, hay liberación, te va muy bien, tienes una experiencia maravillosa, te sientes encontrada con Dios. Todo eso pasó por obra y gracia del Señor. Y fíjense cuánta soberbia y cuánta envidia tienes en el corazón que de toda esa bendición vas a tener un comportamiento desmedido de agradecimiento al sacerdote que hay atrás soberbia y envidia, porque tú deberías de estar claro, clara de que es Dios quien dio todo. Y entonces empezamos a diosificar sacerdotes, Dios, y así ayudamos a que se caigan, no ayudamos a que avancen. No, en nada conviene. Le pido a Dios que lo puedan ver. Espero en Dios alcancen a ver la envidia ahí. Voy a poner un segundo ejemplo. Pensemos que ustedes están oyendo este conocimiento, están en este curso y en lugar de enfocarse a combatirse, se enfocan en decir, ay, a mí me gustaría saber todo eso. A mí me gustaría pues tener esa habilidad o esa XY. A mí me gustaría, o sea, estás perdiendo el momento presente y estás perdiendo la oportunidad de avanzar por estar viendo otros aspectos. Cuando el mar te dirige a otros aspectos, es envidia. En este contexto, ¿eh? Cuando estás viendo, es envidia. Cuando dices, ay, el Padre tan santo, tan lindo, tan maravilloso, sí, sí, ¿no? Pero no debe de ser desmedido. Si tú realmente quisieras ayudar al Padre, quisieras agradecerle por todo lo bueno que pasó en esa experiencia, orarías solo por Él, comulgarías por Él, ofrecerías misas por Él. Irle a decir que es lo máximo, ¿en qué le beneficia? En nada, ¿no? Por si alguien todavía tiene duda, en nada. Y el espíritu que a ti te está empujando no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, es la soberbia, es la envidia. Cuando ustedes sienten admiración por una persona es envidia, solo que es finísima y oculta. Entonces pónganse atentos porque esto nos pasa a todos, ¿eh? No crean que no, solo para mostrar mi miseria y para que quedemos empates. Alguna vez yo estaba en la basílica porque he mencionado que Dios me ha dado la gracia de poder asistir con mucha frecuencia y llegó una mujer muy espiritual, ¿no? Todo, su postura para orar, empieza como a adorar y fue una cosa impresionante, ¿no? Emanaba la presencia de Dios de una manera impresionante. Y por supuesto que empieza a sentir uno así como diciendo, ah, caramba, ¿no? Te comparas. Entonces, aquí de lo que se trata es de combatirlo. Todos tenemos instigación de envidia, todos, toda la humanidad. Todos tenemos instigación de irle a decir a cualquier persona que es lo máximo, porque recibimos una gracia de Dios a través de él. El problema es que no lo decimos correctamente y en lugar de ayudar, estamos perjudicando. He mencionado, pero solamente lo refiero para que quede, pues, confío más firme. Sería, le agradezco a Dios por tu vida, por tu ministerio, por todo lo que te ha permitido Él
En tu diálogo, entonces, estás anteponiendo a Dios. Si tú tienes la capacidad, te sientes con la disposición de poner a Dios primero en lo que le vas a decir, valdrá la pena, porque en tu diálogo, entonces, estás anteponiendo a Dios. Pero donde dices, no, no, no eres lo máximo, y no, y es que sabes tanto, no, y es que, no, bueno, ahí están todos tus defectos juntos, y lo único que estás haciendo es contaminarte tú y contaminar al servidor. Ojalá me hagan caso, porque luego lo cuento y ya cuando veo a la gente se le olvida, entonces hay que tratar de mediarlo. Eso también es un combate a la envidia, eso también es un combate al pecado capital que nos rige. Nada, nada, dicen los santos padres, nos debe de generar pasión. Nada me debe de llevar a la euforia, ni nada me debe de llevar a la depresión. El estado correcto es la paz. Lo bueno que recibí me debe de llevar a amar más a Dios y a sentir paz en mi corazón. Es así que si yo siento paz, no pasa nada, porque luego resulta que te andan crucificando, ¿no? Como cuando se cayó el evento en Guadalajara, no, que la maestra Paloma anda de desobediente. Bueno, pues también te puedes caer cualquier día. Por eso no debemos de mantener una actitud de que ni empoderada, ni en el piso, no, en paz. En paz, entonces, un día puede ser maravillosa para alguien y un día ya no eres nadie, porque así funciona. Por eso no puedes comprar ni una ni otra, debes de estar tranquilo, más si le estás sirviendo al Señor. Muy bien, voy cerrando para poder leer sus preguntas. No he podido leer, les pido paciencia, ya voy a acabar. Dice, la pena secreta por los favores extraordinarios concedidos a otras almas, el pensamiento, aunque ocultísimo, de poseer sus mismas cualidades y aún más relevantes prendas, causan la envidia espiritual perfecta. Esta es la más este es el más activo veneno para el alma que la lleva consigo y la que se intercepta entre el espíritu y Dios. El polvo que lleva la envidia es tan sutil que luego empaña la imagen de Dios en el alma pura y la priva de la comunicación divina. Aquí está. ¿Cuál inspiración del Espíritu Santo? Si estás lleno de envidia, si estás lleno de soberbia, si hasta hay avaricia y de pronto tú crees que viniendo a decir dos, tres frases salameras ya te van a comprar la historia. Incluso te hacen un bien, porque no te compran la idea, ¿no? A veces Dios permite y dices, bueno, es que yo quiero, pues sí, tú quieres, pero al final valdrá más orientarse a lo que Dios quiere. Y todo Dios lo ocupa, espero que lo alcancen a ver porque lo hemos analizado en varios espacios. Dios lo ocupa todo para nuestra purificación. El problema es que tú no te dejas purificar. El problema es que tú te estás peleando con la purificación. Tú estás atento a la injusticia de la purificación. Estás atento al problema o a la enfermedad. No, hay que estar atentos a que se cumpla la voluntad de Dios y el Señor nos vaya dando guía. Esta terrible, aunque secreta tempestad causa en el espíritu tal ruido que aturde el alma y cierra sus ojos a todas las inspiraciones del Espíritu Santo. Bien, ¿cuál es el remedio? Vamos a avanzar de tal manera que hay que tener claro que esto que voy a decir está en el libro de virtudes y vicios y se busca con este nombre. La energía como virtud, la entereza como virtud, la constancia, el dominio propio, hacer el bien, alabar a Dios con todo tu corazón, exalzar a Dios en todo. No debes de dejar pasar una oportunidad para darle a Él la honra. Empezar tus cosas dándole, hablando de tus cosas en general, tus deberes de Estado, tu trabajo, en todo, no es que solo en el servicio o en una situación, no, en todo. Debe de ser un hábito de vida, ¿no? Que tú estés alabando a Dios en todo y busques ensalzarlo en todo y reconocerle todo. Doy testimonio que yo practico esto último a todo, yo soy la eternamente agradecida, de todo le doy gracias, porque el agua está rica, porque fuimos a comer y estuvo bueno, le doy gracias hasta si no estuvo bueno, o sea, es de gracias por todo, y siento mucha alegría, es como un estado donde te empiezas a sentir feliz, pero equilibradamente, no una felicidad desbordada, loca, no, una felicidad de sentirte unida a Dios, de sentir esa disposición de amarle, de tenerlo presente. Bueno, yo le agradezco por todo, porque el medicamento me hizo, le agradezco porque lo que quieran, ya estoy trabajándole, porque me dio una terapia, lo agradezco. O sea, todo lo agradezco. Hay que estar siempre ensalzando, reconociéndolo. Y cuando me entero de algo feo, de algo fuerte, de algo, hablamos de la podredumbre, de todos estos temas, bueno, también, ¿no, Señor? Gracias por darme la oportunidad de saberlo.
Me comprometo a orar, me comprometo. Hay que buscar ese lado positivo y todo eso se entrena. No es de que nacimos así. Todo se entrena, a todo hay que estarle pegando. Por supuesto que hay días que te sientes el Grinch, que son grises y que quieres morir. Sí, también tengo esos días, pero son de perseverancia. Yo intento en esos días estar orante, 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 porque es muy duro. El mal te quiere tirar el trabajo por todos los medios. Bien, vamos a pasar una pequeña oración. Ya no voy a, tenía dos más, pero bueno, confiamos que en la próxima clase nos vamos a enfocar a eso. O más bien, miren, les propongo, vamos a cerrar acá, damos un tiempo para poder también leerlos. Vamos a cerrar la clase y primeramente Dios la próxima sesión, que se va a subir el enlace de Zoom al grupo. No se salgan, luego me dicen, es que me confundí y vuélveme a meter. Apóyennos, no se salgan, porque de pronto yo digo, se salen del grupo base porque ahí no se escribe, pero ese grupo, si te sales de ese grupo donde no se escribe, te saca de la comunidad y ya no recibes la información. Entonces yo siento que hay mucha confusión y de pronto no alcanzo pues no alcanzamos a asesorar a todos. El grupo donde no se escribe no se deben de salir para que les llegue la información en la comunidad. La comunidad está hecha de muchos subgrupos, por así decirlo. Entonces, si ustedes se salen de un subgrupo, ya no ven la información. Le pido a Dios que pueda ser clara y que me haya podido expresar o explicar. Vamos a cerrar diciendo, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes tu vista, de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.